Hola, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos que todo el mundo se conecte. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar el benchmark, este webinar sobre el benchmark. Buenos días a todos. Gracias por estar hoy con nosotros en este webinar en el que os presentaremos el estudio de mercado que hemos realizado y que hemos titulado La reputación online en España por sectores. Yo soy Mireia Torruella, Marketing Specialist en Partu España, y conmigo tengo a mi compañera Patricia García, responsable de Marketing en España y LATAM en Partu. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y vamos a disfrutar hoy el webinar antes de las vacaciones de verano. Perfecto, pues antes de empezar me gustaría mencionaros que en los próximos 30 minutos hablaremos de los siguientes puntos. En primer lugar, os vamos a explicar cuáles son los beneficios de un buen posicionamiento orgánico y de una buena presencia, y os daremos algunos consejos para mejorarla. Después procederemos a explicaros la importancia de la reputación online y también os daremos algunos tips y consejos para mejorarla. Y ya después procederemos al análisis de la reputación online en varios sectores en España. Finalmente, os explicaremos la clasificación de empresas con la mejor e-reputation o reputación online en España. Entonces, antes de empezar, vamos a explicar cómo empieza la mayoría de Customer Journeys. La mayoría de ellos empiezan con una búsqueda de información sobre una empresa en un buscador como puede ser Google. Esto es lo que se llama ZMOT o Zero Moment of Truth o momento cero de la verdad. Para las empresas con establecimientos físicos, el posicionamiento orgánico dentro del pack local o local pack de Google en este momento preciso de búsqueda juega un gran papel y es muy importante. Entonces, ¿cómo Google tiene en cuenta cuáles son los factores, o sea, que Google tiene en cuenta a la hora de posicionar estas empresas? Pues bien, tiene en cuenta cuatro factores. En primer lugar, la relevancia. Esto indica el grado de coincidencia del perfil de un negocio local con las búsquedas que el usuario está realizando en ese momento. En segundo lugar, tiene en cuenta la reputación. Es decir, Google se preocupa por la calidad de su servicio y quiere dirigir a los usuarios a aquellos establecimientos y negocios locales que le vayan a satisfacer, con lo cual, a la hora de posicionar en los resultados, va a tener en cuenta la reputación online de ese negocio y establecimiento. En tercer lugar, tenemos la pertinencia. Es decir, la pertinencia, para determinar el grado de la puntuación, Google lo que hace es analizar toda la información que obtiene en la web a través de enlaces, artículos, directorios y la información presente sobre un negocio en distintos servicios y plataformas como pueden ser Apple Maps, Waze, Facebook. Y finalmente, el último factor es la distancia. Este es el único factor que nosotros no podemos influenciar y que no depende de nosotros. La distancia se refiere a la distancia física de cada resultado potencial de cada establecimiento respecto a la ubicación en la que se encuentra el usuario en el momento que está realizando la búsqueda. Entonces, para poder conseguir un buen posicionamiento orgánico es muy importante trabajar tanto la presencia como la reputación. Entonces, en primer lugar, en cuanto a la presencia, quisiera compartir con vosotros estas estadísticas que demuestran la importancia que tiene. Pues la primera estadística, que es muy llamativa, es que la búsqueda de proximidad han aumentado un 400% desde los dispositivos móviles. En un estudio, esto son datos obtenidos en un estudio realizado en 2021.
Después, otro dato muy importante es que el 77% de los españoles utilizan apps de navegación no solo para dirigirse a casa de sus amigos, sino también para realizar búsquedas de establecimientos y negocios que se encuentran cercanos a ellos o a los que quieren dirigirse. El 60% de los usuarios se pone en contacto con los establecimientos a través de las fichas Google de un establecimiento, desde los botones de llamadas telefónicas, los botones de chatear con ese negocio a través de mensajería instantánea, e incluso en algunos sectores pues, existen ciertos botones de call to action, como puede ser, por ejemplo, pues, reservar una mesa o pedir una visita médica. Por último, es una figura menos analítica, pero también es muy importante, ya que un buen trabajo de la presencia online va a evitar frustraciones. Imaginémonos que yo quiero ir a un restaurante o a un bar y miro pues la ficha Google y pone que está abierto, y cuando me dirijo a él encuentro que está cerrado. Esto a mí como consumidor o como potencial cliente de ese restaurante lo que me va a causar es frustración. Y es más, cuando llega allí, si es una necesidad que quiero satisfacer en ese momento, lo que haré probablemente es dirigirme a un competidor. De la misma manera, imaginémonos que nosotros no tenemos nuestro horario bien actualizado y pone que el establecimiento está cerrado cuando en realidad está abierto. Lo que estaremos haciendo en este caso sería perder facturación y ventas por culpa de una presencia no optimizada y actualizada. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la presencia? Pues bueno, aquí tenemos nuestros consejos. En primer lugar, es importante destacar vuestras fotos. Estas deben ser de calidad y tendríais que tener por lo menos 4 tipos de imágenes, entre ellas el logotipo de vuestra empresa, que es la que va a aparecer cuando nosotros estemos respondiendo a las reseñas, después fotos del exterior del establecimiento y del interior y fotografías de los productos. Después también es importante que actualicemos los datos, verificando la información del perfil desde tus horarios a las direcciones, a los servicios que ofrecemos y un largo etcétera. Después también es muy importante completar los atributos. Estos varían en función del sector. Es por eso que es importante que escojamos aquellos que más se adecúen a nuestro negocio. Otra parte muy importante son los enlaces secundarios, es decir, todos aquellos enlaces que nos puedan dirigir a los usuarios, a nuestra página web, a las redes sociales, en el caso de que seamos un restaurante, a nuestro menú. Después también es importante especificar la geolocalización, que incluye pues, la dirección actualizada de nuestro establecimiento. Como hemos dicho anteriormente, un factor que no depende de nosotros, pero que también va a influenciar en el posicionamiento de nuestro negocio, es la distancia. Después también es importante optimizar las categorías, es decir, aquellas que más describen a nuestro sector y nuestros servicios. Y después también añadir una pequeña descripción sobre cuál es nuestra actividad y qué es lo que ofrecemos, y introducir brevemente a nuestra marca. Aquí también juega un gran papel el uso de palabras clave. Finalmente, también es muy importante indicar nuestros horarios habituales, pero también actualizar y tener al día los horarios excepcionales, como por ejemplo aquellos que ocurren en días festivos o en periodos, como van a empezar brevemente ahora, las rebajas. No obstante, tal y como podemos ver en este estudio, los factores más importantes a la hora de obtener un buen posicionamiento orgánico son pues, las notas reseñas de Google, el contenido de las reseñas y el número de reseñas por ficha de Google My Business, o sea, perfil de empresa de Google. Con lo cual, los factores que más influyen en el posicionamiento local son la reputación online. Entonces, ¿cómo mejorar nuestra reputación online? Pues bien, aquí os presentamos algunos datos bastante interesantes de estudios recientes. En primer lugar, el 91% de los usuarios leen las reseñas antes de dirigirse al punto de venta, con lo cual la calidad de las reseñas, la puntuación que les den los usuarios y los comentarios que se estén dando en las reseñas va a influenciar en nuestra decisión de dirigirnos a este establecimiento o no. Después, el 87% de los usuarios declara que una nota inferior a 3 es completamente inaceptable. Con lo cual es importante que nosotros estemos trabajando esas reseñas para aumentar el número y aumentar también esa puntuación.
Y es que, respecto al 2015, ahora mismo el SEO local, nuestra puntuación depende un 15% de esas reseñas y de esa reputación online. Entonces, teniendo estos datos en cuenta, ¿cómo podemos mejorar nosotros la reputación online? Pues bien, nuestros consejos son, en primer lugar, aumentar el número de reseñas positivas. Muchos de nuestros clientes lo hacen gracias al Review Booster. Después también tenemos responder las reseñas con rapidez, ya que esto es algo que también Google valora muy positivamente. Y también os recomendamos personalizar vuestras respuestas, así como también introducir palabras claves a la hora de responderlas. Muchos de nuestros clientes gestionan estos 3 últimos aspectos que os he mencionado gracias al Review Management, en el que podemos centralizar las reseñas que llegan desde distintas plataformas y responderlas rápidamente con ayuda de las plantillas que podemos personalizar y dejar preparadas con antelación. Pero ahora vamos a dirigirnos de llenos a los estudios de mercado para observar la reputación online de los distintos sectores, que en total hemos analizado 6, pero le paso la palabra a mi compañera Patricia. Muchas gracias, Mireia, por esta introducción a la temática. Entonces, como bien decía ella, yo voy a pasar a comentar un poco los datos que hemos obtenido de estos estudios de mercado que hemos realizado pues, en los sectores que veis en pantalla. Hemos pasado a la moda, supermercados, aseguradoras, automoción, bancos y belleza. Incluso actualmente tenemos algunos en la recámara que no vamos a presentar el día de hoy porque no tenemos suficiente tiempo. Y también comentaros que estos estudios de mercado no os podremos mostrar toda la información que hemos sacado de cada uno de estos sectores, puesto que son bastante extensos y si no tendríamos un webinar de casi a lo mejor 2 horas, 3 horas, ¿vale? Entonces vamos a ir de lleno con los datos un poco iniciales para que vayamos entendiendo un poco qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que hemos visto, ¿vale? Y si tenéis cualquier pregunta, tenéis el espacio de preguntas dentro al lado del chat, ¿vale? Así que cualquier cosa intentaremos responderlas al final del webinar. Entonces vayamos de lleno con ello. Entonces empecemos con el estudio que hemos realizado con el mercado de moda, ¿vale? En España. Entonces, como veis, estas son las marcas que hemos analizado. Como veis, muchas pertenecen al grupo Inditex. Luego también tenemos al grupo Cortefiel, así como otras marcas importantes como pueda ser Bimba y Lola, H&M, Intimissimi, Mango y un largo etcétera. ¿Vale? En total hemos estudiado en este caso 3.000 tiendas analizadas en el total. Entonces, pasemos a ver estos estudios. Entonces, a mí lo que me gustaría es, como os decía, como tampoco vamos con mucho tiempo, intentar dedicarme exclusivamente a algunos ejemplos para ir entendiendo qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos en pantalla? Tenemos una gráfica sobre la media del número de reseñas por tienda. Entonces, obviamente, no es para sorprendernos, disculpar, que obviamente Zara y H&M tengan el mayor volumen de reseñas, ¿no? Al final son, digamos, los buques insignia, digamos, del sector de moda en España y al final son los que mayor tráfico tienden a tener y, obviamente, pues más posibilidades de número de reseñas que tengan. ¿Qué cabe destacar? Que la media en España, por establecimiento en este caso, en estas marcas serían de 279 reseñas, con lo cual ya marcas incluso del mismo grupo de Inditex, como pueda ser Stradivarius, Massimo Dutti o Uterque, por ejemplo, están por debajo de esta media. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando vamos a estudiar la nota media por tienda. Vemos un gran cambio en las gráficas. ¿Qué ocurre aquí? La nota media en el conjunto de estas tiendas es de 4,05. Entonces, no sé si os habéis fijado, pero intentemos buscar dónde está Zara ahora mismo. Zara se encuentra en el antepenúltimo lugar con un 3,97. ¿Esto qué puede estar indicándonos? Pues que Zara puede estar analizando este número de reseñas que reciben de media por establecimiento, lo cual es impresionante,
pero la nota global que ellos puedan tener por cada uno de estos establecimientos baja considerablemente con respecto a la nota media. ¿Qué está ocurriendo en estos establecimientos? Pues, por ejemplo, pueden analizar problemáticas dentro del establecimiento, ¿no? Que digan, ok, ¿qué está ocurriendo? ¿Es que hay falta de limpieza? ¿Es que no hay un trato cordial dentro de los establecimientos? ¿Hay demasiadas colas? ¿Tengo que poner más cajeros? ¿Qué está ocurriendo, no? Sin embargo, pongamos el mismo ejemplo dentro del mismo grupo, ¿no? Estamos hablando de Uterque. Si vuelvo a la gráfica anterior, Uterque se encuentra en, a ver si lo encuentro, aquí, justo debajo de Bimba y Lola y Etam, ¿vale? Muy por debajo de la media del número de reseñas. Sin embargo, cuando vamos a la nota media por tienda, tiene un 4,21 siendo la nota superior a todo el conjunto de marcas que hemos estudiado. ¿Por qué se puede deber esto? Uterque, al final, al igual que un Massimo Dutti, un Purificación García o incluso un Adolfo Domínguez, son marcas que son vistas por el público como marcas de muchísimo, digamos que no es para todos los bolsillos, ¿no? Es para gente que pues quiere tener una experiencia distinta de compra dentro de los establecimientos, incluso con productos de mayor calidad, con lo cual tendrán menor tráfico al establecimiento, pero el conjunto de nota media es mucho mayor, ya que el trato pues es un poco más personalizado, ¿vale? Pasemos entonces rápidamente a supermercados en España, ¿vale? Vamos a ver el mismo tipo de gráficas. Entonces, en este caso, hemos estudiado, bueno, todo este conjunto de supermercados que, como veis, tenemos supermercados que están presentes a nivel nacional, como puede ser un Alcampo, un Carrefour, un Mercadona, pero luego también nos hemos querido centrar en la parte regional, ¿no? Para entender bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces, regional podemos tener Alimerca, podemos tener Bonpreu, podemos tener incluso Covirán, entre otros, ¿no? Entonces, vayamos a ver qué está ocurriendo en la parte de supermercados. En este caso, ¿vale? En el número de reseñas ocurre un poco lo mismo que veíamos en moda. Al final, ¿cuáles son las marcas que reciben un mayor tráfico a sus establecimientos? Pues aquellas marcas que son más globales, ¿no? Tenemos Lidl, tenemos Mercadona, Aldi, Alcampo, con, en el caso, por ejemplo, de Lidl, 1.464 reseñas por establecimiento. ¿Okay? La media en este caso, en este sector, es de unas 515 reseñas. Sin embargo, vemos marcas que son muchísimo más regionales, como Claudio, si no me equivoco, es en Madrid, ¿qué más tenemos? Alimerca, que es en el norte de España, y entre otros, que se encuentran muy por debajo de la media, es decir, reciben menos reseñas. Ahora vayamos a ver la nota media por supermercado. Veis que hay un gran giro en cuanto al número de notas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, la nota media por supermercado en España, en este estudio, son un 4,07 y vemos que esas marcas regionales pegan un salto considerable y se posicionan por encima de esta nota media. Volvemos a lo mismo. Marcas como pueda ser un Claudio, como pueda ser el supermercado Mercadona, Alimerca, son supermercados que son muchos más cercanos, incluso muchos se promueven por utilizar productos de kilómetro cero, productos regionales e incluso pues, un trato muchísimo más cercano, ¿ok? Entonces, esto es un poco lo que, en este caso, estas marcas pueden analizar dentro de sus supermercados. ¿Qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar y qué es lo que realmente aprecian mis clientes cuando, bueno, pues van a hacer una compra? También pueden analizar si utilizan a lo mejor este tipo de supermercados más grandes que mencionábamos, como Alcampo, Carrefour, Mercadona, etcétera, para hacer compras mensuales, con lo cual, pues, a lo mejor no aprecian tanto pues que el lugar esté adecuado y sin embargo sí que utilicen un Claudio, por ejemplo, o un Bonaria o un Bonpreu para hacer esas pequeñas compras de productos de mayor calidad, ¿vale? Entonces, antes de seguir, quiero dejaros una pregunta en el espacio de encuestas y es que, como os decía al inicio, hoy vamos a analizar unos pocos sectores y vamos a introducirnos brevemente en estas gráficas. Entonces, si realmente os gustaría recibir más información sobre estos estudios, ya que, como os digo, hay bastante más información al respecto, pero que hoy no podemos abarcarla toda por tiempo, os dejamos la encuesta para que nos lo dejéis saber y así posteriormente os podamos enviar la información, ¿ok? También,
Pasemos entonces a el estudio de reputación de aseguradoras en España. Entonces, vayamos con ello. Entonces, en este caso, hemos analizado pues, las marcas que veis en esta diapositiva. Entonces, Adeslas, Allianz, AXA, Caser, Ocaso, Reales Seguros, Andalucía, etc. Entonces, aquí vemos que en este caso el número de reseñas por agencia destaca Adeslas, ¿no? Está por encima de todos en la gráfica. La nota media, el número medio de reseñas en aseguradoras es 8,8. Esto también hay que remarcarlo, puesto que no es lo mismo comparar un sector como puede ser la moda, que tiene una afluencia constante, digamos, de personas, ¿vale?, que unas aseguradoras que son, bueno, un tipo de sector pues, un poco más cerrado, el volumen de gente no es el mismo y al final el tipo de servicios que están dando no va a traer el mismo tráfico que pueda ser pues, el de consumo, en este caso de moda, ¿vale? Entonces, vayamos entonces a la nota media por agencia y en este caso vemos que de nuevo hay un gran cambio. Entonces, Adeslas, que estaba por encima, pasa a la parte de abajo con un 3,29. En este caso, la nota media se queda en un 3,94 para la reputación online de aseguradoras y en el caso de Allianz, ¿vale?, vemos que estaba justo por encima de la media y en este caso se posiciona en la parte superior. Entonces, ¿aquí qué puede ocurrir? Y a mí me gusta siempre utilizar este ejemplo cuando queremos explicar esta parte de benchmark de estudios de mercado, ¿no? Pongámosle que yo tengo un establecimiento, yo tengo una cadena de, no sé, 300 establecimientos y tengo un establecimiento que tiene una media, tiene 10 reseñas, ¿vale? Y un establecimiento que tiene 1.300. Si yo en mi establecimiento tengo, de 10 reseñas, disculpar, tengo 2 reseñas que son negativas, a la hora de hacer el promedio, me van a afectar mucho más esas 2 reseñas negativas a la nota final. Sin embargo, ¿qué ocurre? Si yo tengo el otro establecimiento con 1.400 reseñas, lo que puede ocurrir en este caso es que si yo tengo, en vez de 2 reseñas, tengo 50 reseñas y el resto son notas medias, normales o muy positivas, esas 50 notas que yo tengo negativas no me van a afectar tanto, ¿ok? Al final es pura matemática y resulta que a la hora de hacer el promedio, digamos, la media total, no va a afectar tanto. Por eso, una de las cosas que mencionaba anteriormente Mireia muy bien es que nosotros promulgamos el que intentéis conseguir el mayor número de reseñas posibles. Obviamente, las reseñas negativas hay que responderlas siempre, hay que seguir atendiendo al usuario que está insatisfecho y también el entender cuáles son esas problemáticas que, como mencionábamos, por ejemplo, antes en el caso de supermercados o el de moda, entender qué está ocurriendo en mis establecimientos, por qué tengo tantas reseñas, pero la nota media total es mucho más baja en comparación con esa afluencia de gente que tengo, ¿ok? Entonces, sigamos con el siguiente sector, ¿vale?, que es el de automoción en España, ¿vale? Entonces, en este caso, estas son las marcas que hemos estudiado. Nos hemos dedicado, en este caso, a la parte de coches. Entonces, bueno, como veis, pues Audi, Volkswagen, Kia, Toyota, SEAT, un gran número de marcas en España. Entonces, en este caso, ¿qué vemos? Que el número medio de reseñas por concesionario en el conjunto de estas marcas es de 164 reseñas por establecimiento. Entonces, en la parte superior, ¿qué vemos? Vemos a Peugeot, ¿vale?, que tiene 282 reseñas de media por concesionario, ¿vale? Y le sigue muy de cerca BMW. Pero vemos de nuevo, vamos a pasar a la siguiente gráfica para que veamos el cambio total que encontramos. Entonces, la nota media por concesionario se queda en un 4,27, ¿vale? Ahora, busquemos dónde está Peugeot. Está justo por debajo de esa media, está con un 4,26. Sin embargo, BMW está en la parte superior. Obviamente, ¿qué podemos pensar? Al igual que en la parte de food retail, de supermercados,
encontramos, de supermercados, disculpar, de moda, encontramos que esas marcas que son muchísimo más apreciadas por los usuarios, entendemos que pues tienen que dar un servicio un poco más específico, más personalizado, y es una experiencia de compra muy distinta. En este caso, ¿quién lo cumple realmente tal y como lo hemos visto? BMW. BMW, veíamos antes que tenía un número medio, disculpar, de reseñas de 266 y efectivamente su nota media está muy por encima de todas las demás. Sin embargo, si hacemos una comparación con esas marcas de gama alta que consideraríamos, vemos que, por ejemplo, Mercedes-Benz o Audi reciben un menor número de reseñas, incluso por debajo de la media, y estas marcas siguen quedándose por debajo de esa media. Entonces, ¿qué está ocurriendo dentro de Mercedes-Benz o de Audi? Pues ellos tendrían que hacer una auditoría, ver qué está ocurriendo y ver realmente cómo pueden solucionar estas problemáticas. Si es que ocurre algo durante el proceso de compra o posteriormente sobre el trato, por ejemplo, en taller y un largo etcétera. ¿Vale? Pasemos entonces también a la parte de bancos. Veis que estos tres últimos que he mencionado son un poco más interesantes con respecto a los sectores. Entonces, vemos estas marcas como Tomamos Impulso, CaixaBank, Caja Rural, Sabadell, BBVA. Entonces, los resultados que hemos obtenido de estos es que, por ejemplo, en este caso, el número de reseñas por sucursal que se lleva, digamos, el premio es CaixaBank, ¿no? Recibe un mayor número de reseñas con respecto al resto de bancos, incluso muy por delante de BBVA, que son bancos, digamos, muchísimo más grandes en cuanto a expansión, ¿no? Entonces, este número medio de reseñas que reciben por sucursal es de 7,8. Entonces, estamos viendo que realmente estos sectores, como decía antes, ¿no? Aseguradoras o bancos, son muchísimo más, digamos, clásicos, es más difícil que el usuario deje una reseña, pero no por ello significa que no sea importante seguir trabajando esta parte de reputación online. Entonces, vemos CaixaBank en la parte de arriba y BBVA siguiéndole muy de cerca. Vayamos a ver la nota media por sucursal. Seguimos teniendo a CaixaBank por encima, entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está diciéndonos este gráfico? Este gráfico nos está diciendo que el número medio de reseñas que está recibiendo CaixaBank son positivas. Es decir, están realizando un trabajo correcto dentro del establecimiento y este es el camino que tienen que seguir. Recordemos que el máximo de nota en Google es de 5, con lo cual de 4 a 5 todavía podemos seguir mejorando, ¿no? Pero ahora busquemos en la gráfica dónde se encuentra BBVA. Se encuentra en la parte inferior de la gráfica, en este caso muy por debajo de la media, de la nota media por sucursal. Como veis, los bancos caen en picado con respecto a la nota media sucursal. Y es que a todos creo que a veces nos cuesta un poco tener una buena relación con los bancos, tenemos esta relación de amor-odio. Pero no por ello no se merecen que podamos ayudarles y darles una buena nota. Entonces, en este caso podemos seguir trabajándolo. En el caso de BBVA, cabe destacar que si comparamos, por ejemplo, los bancos, entre comillas, más grandes en España, como pudiera ser BBVA, CaixaBank, Santander, Sabadell, etcétera, están por debajo de esa nota media. Ahora, vayamos a ver la gráfica por encima. Todos aquellos bancos que son un poco más regionales, como pueda ser CaixaBank, Caja Rural o Laboral Kutxa, que no lo encontramos en todos los lugares de España, están muchísimo mejor apreciados por el público y en este caso tienen una nota mayor a la media, ¿vale? Y ya para finalizar voy a pasar a comentaros el estudio de belleza en España, ¿ok? Entonces estas son las marcas que hemos estudiado. Como ves, es un poco una mezcla de todo, ya que a nivel belleza podemos hablar desde estudios de depilación hasta peluquerías, hasta estudios de realización de uñas.
¿ok? Entonces, bueno, pues como veis tenemos un John Gueras, un Jean Louis David peluquerías, Nails Factory o de uñas para toda la parte de manicura, o Sundara y Único, centros únicos o grupos top, que es más la parte de depilación. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vemos? En este caso vemos en la parte superior a Jean Louis David con un número medio de reseñas de 154, ¿vale? Esto también va influenciado obviamente por la imagen de marca que ellos tienen, que es bastante fuerte y atraen un mayor número de personas dentro de los establecimientos. El número medio de reseñas que reciben en este sector es de 100, ¿ok? Entonces, vayamos a comparar de nuevo esa misma gráfica, pero con respecto a la nota media que tienen estos establecimientos. Entonces, en este caso, la nota media que reciben estos establecimientos de belleza es de 4,3, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, Jean Louis David baja considerablemente, sigue manteniéndose por encima de la media, pero baja considerablemente. Con lo cual, ellos lo que tendrían que analizar es, tengo un mayor tráfico, tengo clientes que están satisfechos porque me mantienen con una nota con 4,3, pero realmente, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que, si yo, por ejemplo, tengo un 20% de mis reseñas que son negativas, cómo puedo salvar a ese 20% de clientes que a lo mejor están insatisfechos para que, bueno, pues o sigan yendo a mis establecimientos o, o ver cómo puedo solucionar la problemática que ha ocurrido en el momento de la experiencia dentro de mis peluquerías, ¿no? Y otro ejemplo que también me gustaría mencionar, y como veíamos antes teníamos Jean Louis David, posteriormente teníamos, si no me equivoco, era Nails Factory, ¿vale? Con 116. Entonces, se desploma teniendo una nota de 4, que de nuevo podemos pensar un 4 no es una mala nota media en general, pero en realidad, volvemos a lo mismo, podemos conseguir hasta una nota con 5, con lo cual Nails Factory se puede encontrar que esté perdiendo tráfico y se lo esté dando a de uñas, porque al hacer una búsqueda yo como usuario se posiciona por delante de mí de uñas y finalmente me voy a hacer la manicura en un centro de uñas y no en un centro Nails Factory, ¿vale? Entonces todo esto tiene consecuencias, por eso queremos mencionarlo. Entonces, hemos hablado ya de esta parte de reputación y de todos los estudios de los sectores. Entonces, quiero hacer una breve mención sobre el barómetro anual que realizamos nosotros en Partú con nuestros clientes, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta para realizar este estudio también? Tenemos en cuenta no solamente el número de reseñas entrantes y la nota media que tienen estas reseñas, sino también el tiempo que ellos dedican a responder estas reseñas, es decir, esperan 48 horas a responderlas, las responden inmediatamente o qué ocurre. También el grado de personalización, es decir, tienen políticas de hacer textos genéricos o realmente se quieren dedicar uno por uno a estos usuarios que se han molestado en dejar una reseña e incluso introducir esas palabras clave que mencionaba anteriormente Mireia, que son tan importantes y que también nos van a ayudar a posicionarnos dentro de esos resultados de búsqueda. Entonces, a raíz de un conjunto de gráficas y de estudios que hemos realizado con estos resultados de los clientes, este es el top 11, es un poco distinto a lo que solemos ver con un top 10, y es que en este caso el año pasado el ganador fue Brico de Po, seguido muy de cerca por Verdecora, que también trabaja muy bien la reputación online. Ambos son de tiendas del sector de tiendas especializadas y finalmente en un sector que parece que llama bastante la atención el que haya reseñas y que se trabaje y haya tanta importancia como es el sector de la salud, vemos que H&M Hospitales consigue 81,5 puntos en la tercera posición. ¿Okay? Entonces, para ya finalizar esta parte del webinar, ¿vale? Quiero haceros hincapié en la necesidad de esa parte de gestión de las reseñas, ¿vale? ¿Y cómo lo quiero hacer? Pues poneros un ejemplo que supongo que muchos de vosotros pues habréis escuchado muchas veces en las noticias. Hace muchos años hubo una problemática muy, muy importante con el caso de Vitaldent, ¿no? A nivel de reputación en general, tuvieron una grave crisis
y su objetivo hasta el día de hoy, que sigue siendo ese, es seguir mejorando esta parte de reputación, en este caso de reputación online. Entonces, ellos se han marcado objetivos, ¿vale?, para ir respondiendo a estas reseñas y poder hacer una estrategia que ellos llaman Customer Centric, es decir, el usuario, el cliente o el potencial cliente en el centro de la estrategia. En este caso lo hacen de múltiples formas, respondiendo lo antes posible a las reseñas, que han conseguido responder a más del 80% de las reseñas que reciben diariamente. También pasaron hasta hace poquito de una nota de 4,5 a 4,8, por eso vuelvo a repetir, importante no conformarse con un 4, sino se puede tener un 5 para poder seguir posicionándose frente a otros competidores. Y también han recibido un mayor número de reseñas. Entonces, como mencionaba también antes Mireia, nosotros, por ejemplo, con ello trabajamos con un producto que les ayuda a obtener estas reseñas a aquellos clientes satisfechos antes de salir del establecimiento, con lo cual hay más probabilidades de conversión y realmente recibir estas reseñas e influenciar posteriormente a este posicionamiento dentro de los motores de búsqueda, ¿vale? Además, también aprovechan para utilizar palabras clave para poder, pues, aparecer en resultados específicos, como por ejemplo pueda ser ortodoncia en Madrid o limpieza dental en Madrid, ¿vale? Y bueno, yo creo que por hoy hemos dado bastantes datos. Sé que seguramente a muchos de vosotros os gustaría entrar más en profundidad en cada uno de los sectores, si es que a alguno de vosotros os ha tocado ver estos datos. Pero bueno, como tenéis en la parte de encuestas, si queréis recibir esta información un poco más extensa posteriormente, no dudéis en decírnoslo, disculpar, para que realmente podamos enviaros pues todo el estudio completo y bueno, lo podáis ver tranquilamente vosotros. ¿Okay? Entonces, ya para finalizar, me gustaría hacer una presentación breve de Part2 y sé que muchos de vosotros ya nos conocéis, pero por si acaso hay alguna cara nueva, Part2 es una solución tecnológica internacional, ¿vale?, que ayuda a las empresas con establecimientos físicos a no solamente posicionarse en los motores de búsqueda, sino también a mejorar esta parte de reputación online y la comunicación. ¿Vale? Esto lo hacemos a través de 5 productos. Entonces, una parte es el Presence Management, que es esta gestión de información de datos generales de los establecimientos, como os mencionaba inicialmente Mireia, como pueda ser las fotografías, los horarios, los atributos y un largo etcétera, en los cuales os van a ayudar a posicionaros en estas búsquedas de Google, ¿vale? También difundimos esa información en plataformas en las cuales somos partners, como pueda ser Facebook, como pueda ser Waze y un largo etcétera. Luego también tenemos esta parte de reputación online con el Review Management Review Booster, que es para responder a estas reseñas con plantillas predeterminadas para facilitar el trabajo y también obteniendo gráficos sobre qué es lo que está ocurriendo dentro de estos establecimientos que os mencionaba antes. Hacemos una auditoría para ver, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué palabras se están utilizando para darme esta nota tan mala, ¿no? Podemos ver si se trata de limpieza, si se trata de trato del personal y un largo, etcétera. Y el Review Booster que os mencionaba con el caso de éxito de Vitalden, que es para obtener estas reseñas positivas. Luego también el Store Locator, que es para posicionar los establecimientos dentro de un localizador de tiendas dentro de vuestra propia página web totalmente adaptado a vosotros. Y también la parte de comunicación y mensajería, que actualmente pues habilitamos esa parte de Google Messages que se puede responder directamente desde la plataforma y también ahora con Facebook Messenger, ¿vale? Entonces, como veis, estos son los sectores que alcanzamos y muchos más. Entonces, si os parece, vamos a ver, no sé si hay algunas preguntas al respecto. A ver, veo una pregunta de Jordi dentro del chat. Entonces, buenos días. ¿Cuándo se recopilaron estos datos? Pues estos datos, Jordi, se recopilaron desde el inicio de este año. Entonces, estos datos son muy recientes y en este caso, bueno, concretamente eso, a inicios de este año. Creo que hay otra pregunta.
María, hola, me gustaría saber si pasaréis un resumen y o presentación sobre los datos que se han comentado y aquellos que no ha dado tiempo a comentar. Muchísimas gracias. Sí, María, justamente lo que os decía, tenéis en la parte de encuestas una pequeña encuesta donde, bueno, si queréis recibir más información sobre estos benchmarks, indicárnoslo y nosotros posteriormente os enviaremos la información directamente. Pues creo que no hay preguntas. No sé si está todo muy claro. Si es así, me alegro. Espero que os haya gustado la presentación. De nuevo, ok, María, pues te lo enviaremos. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, podéis contactarnos. Os dejamos, creo que no lo hemos puesto. Os dejo el email aquí escrito para que lo podáis guardar si queréis escribirme directamente y así os puedo pasar la información que necesitéis, ¿vale? Y nada más, simplemente vamos a dar entonces paso a la finalización del webinar. Muchas gracias por todo y nada, y nos vemos en una próxima sesión del webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.